Cordial saludo. Mi nombre es Jessica Fernanda Bautista Pérez, soy estudiante de zootecnia del curso Introducción a la Morfofisiología Animal. Estamos tratando en esta segunda tarea los fundamentos de la morfofisiología en la producción animal. Los temas a desarrollar en esta presentación son términos de anatomía y fisiología animal, planos topográficos y direcciones anatómicas, anatomía topográfica del exterior del animal, tejidos animales y la importancia en la producción animal y por último, medidas de zoometría. Para dar inicio a esta presentación, vamos a tener en cuenta los siguientes términos. La morfología. La morfología es el estudio de la forma, estructura de los organismos y sus partes. Y la fisiología es el estudio de las funciones y procesos vitales del organismo. Continuamos acá con los términos más usados en anatomía y fisiología. Órgano. Miembro del cuerpo conformado por tejidos y células que cumplen una función específica y vital en el organismo. Osteología es la rama de anatomía que se encarga del estudio del sistema óseo y la función del esqueleto. Angiología se encarga del estudio de los tejidos sanguíneos y linfáticos. Miembros torácicos, extremidades o patas delanteras del animal. Glándula, órgano del cuerpo que produce sustancias como hormonas, enzimas, lágrimas, saliva, secreciones, entre otros. Sistema inmunológico, es el conjunto de tejidos y órganos que trabajan conjuntamente con un mismo propósito, crear barreras ante enfermedades, virus y bacterias que pueden afectar la integridad del individuo. Miología es el estudio del sistema muscular y su relación con otros sistemas y estructuras del cuerpo. Esplagnología se encarga del estudio y clasificación de los órganos situados en la cavidad abdominal y torácica. Neurología, el estudio del sistema nervioso incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Miembros pélvicos, el término lo usamos para referirnos a las extremidades o patas traseras del animal. Tenemos los planos topográficos. Frontal. Divide el cuerpo del animal en dos partes, ventral y dorsal. Longitudinal. Es aquel que se traza delante o detrás del animal, trazando una línea real o imaginaria por todo el centro. El plano sagital. Este es paralelo al plano longitudinal y divide al animal en dos partes, izquierda y derecha. El plano transversal. Se realiza un corte en uno de los lados del animal de arriba hacia abajo. Este plano divide al animal en dos partes, en una anterior o craneal y en una posterior o caudal. Plano horizontal. Divide el cuerpo del individuo en dos mitades, superior e inferior. Tenemos las direcciones anatómicas. Superficie ventral. Es la parte del cuerpo más cercana al suelo o cerca del vientre del animal. Lateral. La posición lateral del animal se define como la que se encuentra lejos del plano mediano o aproximadamente lejos del centro del animal. Craneal es lo que está cerca de la cabeza. Rostral es lo que está cerca de la nariz o cerca de ella y solo se usa para referirnos a la cabeza. Caudal
Es lo que está cerca de la cola del animal. Regiones anatómicas del exterior del bovino. Tenemos la cruz, que se encuentra entre el cuello y el dorso. La quijada o mandíbula. Se forma por el borde adyacente y posterior inferior de la mandíbula. Frente o cara. Este se encuentra acá y lo forman los parietales, frontales, nasales y una pequeña parte de los lagrimales. El periné es la zona que se encuentra entre el ano y la región inguinal. El antebrazo o brazuelo se compone de la base ósea, radio y el cúbito. La babilla o verija se encuentra entre el vientre, el flanco, el muslo y la pierna. Garrón. El tarso es su base, limita con la caña y la pierna. Regiones anatómicas del exterior del equino. Encontramos la región nasal, que limita hacia la parte dorsal por la subregión frontal y hacia la parte ventral por la punta de la nariz y los hollares. Región de los hollares, que está muy cerca a la región nasal. Aberturas externas de las vías aéreas nasales. Cuencas o saleros se encuentran debajo de las sienes. Están acá. Región de las sienes limita con la base de las orejas hacia abajo. Dorsal y subregión de las cuencas y órbitas hacia el lado ventral. Región de los orbitales, situados en la cabeza, alojan los globos oculares. Región de los carrillos, son los límites laterales de la subregión nasal. La región de la garganta o fauces encierra los conductos de la faringe, por lo que debe ser amplia para facilitar sus funciones. Región perineal. En un macho es la zona que se encuentra entre el ano y los testículos. Región del casco. Es la segunda falange, la tercera falange, el vanicular. Se encuentra situado en la parte del talón. Región del corvejón, articulación que proporciona movimientos de flexión y extensión. Regiones anatómicas del exterior del porcino. La papada es la parte inferior del cuello del porcino. El hocico. El hocico del cerdo es un órgano altamente especializado y muy desarrollado, como órgano del tacto y el olfato. Suele ser de piel muy gruesa y dura. Las orejas varían en orientación según la raza, pueden ser caídas o pueden ser erectas. El torso. El torso es como la circunferencia del cuerpo del cerdo. El torso del cerdo es ancho y musculoso y su forma es cilíndrica. Y esto permite acumular grasa y músculo, lo cual es de gran importancia para la comercialización. La piel, que es lo que recubre todo el cuerpo del animal, el cual puede ser
de variados colores, dependiendo también de la raza. Puede ser negro y marrón, puede ser negro y blanco, puede ser negro y rosa. Y su textura es suave. Pezuñas. Estas están ubicadas al final de cada pata. Lomo. Es la región lumbar de la parte, muy importante de la estructura del cerdo. Cabeza. Es la parte frontal del animal, que aloja los sentidos y es esencial para su alimentación y socialización. Perchera, que es la parte delantera de su cuerpo y se sostiene con ayuda de las patas. Y el cuello, que conecta la cabeza con el cuerpo. Regiones anatómicas del exterior del ovino. Tenemos el mentón, que se refiere a la porción inferior de la mandíbula. Tenemos los fauces, la parte posterior de la cavidad oral en conexión con la faringe, que es muy importante al momento de que ellos ingieren alimentos. Los hollares son los que encontramos acá en la parte exterior de la nariz. Se refieren a las aberturas que se encuentran en la parte delantera de la cabeza, justo debajo del hocico. El flanco, parte lateral del cuerpo del animal que se sitúa entre las costillas y la cadera. Dorso. El dorso se describe como la parte superior del cuerpo del animal. Superior. La grupa. Porción trasera del dorso, ubicada entre la cadera y la base de la cola. Región inguinal. Abarca un área en el extremo inferior del abdomen que conecta el abdomen con las patas traseras. Tenemos el costillar, que es una estructura ósea en forma curva que protege la cavidad torácica y los órganos que la componen. Tenemos los cuernos, que son pequeñas estructuras robustas ubicadas en la parte superior de la cabeza. Estos son más comunes en los machos y también varía según la raza. La cola, estructura formada por vértebras óseas que se encuentra en la parte posterior del animal en dirección caudal. Su longitud varía según la raza. Tenemos los tipos de tejidos animales. Tenemos el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Tenemos el tejido epitelial, que son células fuertemente unidas entre sí y con muy poca matriz intracelular entre ellas, que se refiere a la epidermis, y esto nos ayuda a proteger contra entrada de microorganismos al organismo, y también en algunas ocasiones se encuentran glándulas, y también tiene funciones sensitivas. Tenemos el tejido muscular. El tejido muscular se puede definir como tejido caracterizado por células de longitud, cuya característica más específica es la presencia de miofibrillas contráctiles que permiten movimientos. Tenemos tres tipos de tejido muscular. Tenemos el estriado, que son fibras que se contraen de forma rápida y vigorosa, controladas voluntariamente por el sistema nervioso periférico. Tenemos el tejido muscular liso, que están unidas por fibras reticulares y rodeadas de vasos sanguíneos y nervios en órganos como el tubo digestivo, y las contracciones son lentas. Tenemos el tejido muscular cardíaco, que son las células cardíacas que tienen discos
Tienen discos intercarales y se encuentran en el corazón con el control involuntario, que se alcanzan a ver ahí. Tenemos el tejido conectivo. Como su palabra lo dice, conecta y sostiene a otros tejidos y órganos del cuerpo para el correcto funcionamiento del mismo. Tenemos el conjuntivo, este se divide en 4. Tenemos el conjuntivo, que está compuesto por varios tipos de células separadas por material intercelular. Tenemos el tejido sanguíneo, que está compuesto por plasma y glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Es vital para transportar nutrientes, hormonas y células para regular la temperatura y también para la coagulación. Tenemos el tejido óseo, que es resistente y rígido, formado en el esqueleto que protege los órganos vitales. Tenemos el tejido cartilaginoso. Es un tejido conjuntivo rígido pero flexible, compuesto por células separadas por sustancias fundamentales. Se caracteriza por su matriz translúcida y viscosa y se encuentra en las articulaciones, vías respiratorias y cartílagos costales. Tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso está extendido por todo el organismo, conectándose para formar una red de comunicaciones que constituye el sistema nervioso, y sus funciones clave es detectar, transmitir, analizar y utilizar información de los estímulos sensoriales y coordinar funciones en el organismo. ¿Cómo influyen los tejidos animales en la producción animal? El tejido epitelial. El tejido epitelial es fundamental en la producción animal, ya que nos brinda protección de patógenos, regula el estrés, favoreciendo el bienestar animal y mejora la eficiencia nutricional. Contribuye a mayor productividad y calidad de carne y lácteos. El tejido muscular es importante en la producción de carne y otros productos cárnicos. Su mejora y la calidad se ve reflejada en la textura, el sabor y el valor nutricional. También otorga movilidad y bienestar a los animales. Tejido conectivo. Es vital en la producción animal al proporcionar soporte, estructura y conexión entre órganos y tejidos. Produce movilidad y estabilidad, funcionamiento corporal óptimo. El tejido nervioso es indispensable para la comunicación y coordinación entre órganos, regulando funciones vitales como la movilidad, alimentación, reproducción y respuesta a estímulos. Tenemos las medidas zoométricas en bovinos. Tenemos la altura de la cruz. Tenemos la altura de la cruz, que se mide desde el punto más alto de la región interespacular, conocida como la cruz, hasta el suelo. Longitud corporal. Se mide desde el punto más craneal y lateral de la articulación del húmero hasta el punto más caudal, conocida como la punta de la nalga. También tenemos que el perímetro torácico, que es la cinta que pasa por el borde anterior desde el punto más prominente de la cruz hasta llegar al espacio interaxilar.
Tenemos la profundidad torácica, distancia entre la espalda hasta el esternón. Y tenemos la longitud craneal, que es la distancia desde la protuberancia occipital hasta una línea imaginaria entre las dos partes más caudales de las fosas orbitarias. Tenemos las medidas zoométricas en los equinos. Tenemos la anchura de cabeza. Se calcula en la parte más ancha entre las dos arcadas orbitales o arcos cigomáticos. Tenemos la alzada al dorso, que se mide desde el punto medio del dorso entre el punto más alto de la región apófisis espinosa de la vértebra hasta el suelo. Tenemos la longitud corporal, que es la que se mide desde el punto más craneal y lateral de la conocida como la punta del encuentro hasta el punto más caudal. Tenemos la anchura del tórax, que es la circunferencia del tórax. Y por último tenemos la longitud del tronco, distancia desde la cruz hasta la ingle. Tenemos ya últimamente las medidas zoométricas en porcinos. Tenemos la circunferencia del tórax, que es la circunferencia torácica. Profundidad del pecho. Distancia entre la espalda hasta el esternón. Y tenemos la longitud corporal, que se mide desde la parte más craneal hasta la punta de la cola. Tenemos la anchura del pecho, distancia entre las costillas, perímetro abdominal. Tenemos el perímetro abdominal, que se mide a 5 centímetros de la cicatriz umbilical al nivel de la parte más amplia del abdomen. Las medidas zoométricas se usan para evaluar el tamaño y la forma de cada animal.